A veces, el amor no llega con flores, sino escondido en un billete arrugado. Cuando Alejandro dejó aquella propina, no imaginó que también estaba dejando su corazón. Broken Heart. Hola, almas hermosas, y bienvenidos a Cuentos de Amor. Este es el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy tan emocionada de que estén aquí, listos para sumergirse en historias que harán que su corazón lata más rápido, que le saquen lágrimas y que los hagan creer en el poder del amor. Antes de comenzar, quiero conocerlos a todos ustedes. Comenten abajo y cuéntenme desde dónde nos están viendo, porque en el próximo video daré un saludo especial a algunos de ustedes, mis increíbles espectadores de todo el mundo. Me muero por ver hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni una sola historia llena de emociones. Prepárense para sentir, reír, llorar y enamorarse una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ustedes. Y ahora, la historia comienza. A veces suena como una casa enorme donde cada eco te recuerda que nadie vuelve a decir tu nombre. Otras veces suena como platos chocando en una cafetería llena, cuando tu corazón sigue vacío. Para Alejandro, sonaba a lo primero. Era milenario. Frío en apariencia. Pulcro. Perfecto. Pero cada noche volvía al mismo penthouse donde el silencio lo esperaba como un enemigo antiguo. Nadie preguntaba cómo estaba. Nadie lo abrazaba sin motivo. Nadie sabía que, debajo del traje caro y los relojes finos, había un niño que había aprendido a no necesitar a nadie, porque nadie se quedaba. Respiró hondo mirando la ciudad desde el ventanal. Todo esto, y aún así, murmuró, sigo solo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Isabella servía café con una sonrisa que ya era costumbre, no emoción. El delantal manchado, el cansancio en los hombros, y sin embargo, ojos llenos de dignidad. Era hermosa, pero no lo sabía. O quizá lo había olvidado. Trabajaba horas largas. Demasiado largas. No porque soñara con lujos, sino porque el amor también cuesta. Y ella pronto sería esposa. Pronto sería la novia que nadie imaginaba que aún lloraba por las noches. Gracias, Isabella, decía una clienta. Para servirles, respondía ella. Suave. Su corazón era grande, pero golpeado. Aún así, no había rencor. Solo miedo. Miedo a depender. Miedo a esperar demasiado. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. ¿Alguna vez has sonreído mientras por dentro estabas rompiéndote? Cuéntanos en los comentarios si te ha pasado. Tal vez tu historia ayude a alguien más. Esa tarde, el destino decidió juntar dos silencios. Alejandro entró a la cafetería. Nadie lo reconoció por su dinero. Solo vieron a un hombre elegante, cansado. Isabella fue quien lo atendió. Sus miradas se cruzaron apenas un segundo. Él notó la serenidad triste en ella. Ella notó el peso invisible en él. Buenas tardes, dijo Alejandro. Bienvenido. ¿Qué desea tomar? Lo que recomiendes. Capuchino, respondió, con una sonrisa tímida. No hablaron mucho. No tenían por qué hacerlo. Pero el silencio entre ellos no fue incómodo. Fue verdadero. Cuando terminó, Alejandro dejó efectivo. Mucho más de lo que costaba la cuenta. Y, sin saber del todo por qué, sacó un billete adicional. En él escribió una frase breve. Algo salido de una herida antigua. Nadie debería sentirse invisible. Doblar el billete fue como doblar un pedazo de su alma. Se levantó. La miró una última vez. Gracias, Isabella. Ella se sorprendió de que supiera su nombre. Miró la propina, y luego vio el billete doblado. Sintió que el mundo se detenía. Porque aquel mensaje no era solo una frase. Era una respuesta a una oración que había hecho la noche anterior. Su mano tembló. Y su vida comenzó a cambiar desde ese instante. Isabella se quedó quieta, con el billete doblado entre los dedos. La cafetería seguía sonando igual. Tazas, risas, ruido de cucharitas golpeando el borde de los vasos. Pero para ella, todo se volvió eco distante. Como si el mundo se hubiese puesto en pausa para que su corazón pudiera latir más fuerte. Una vez. Dos. Tres. Desdobló el billete con cuidado. Nadie debería sentirse invisible.
Las letras estaban escritas con una caligrafía firme, limpia, casi elegante. Pero lo que le atravesó el pecho no fueron las letras. Fue el significado. Porque la noche anterior, sola en su pequeño departamento, había rezado en susurros. Dios, soy invisible. ¿Alguien me ve realmente? Y ahora, un desconocido había dejado esa frase. Sus ojos se humedecieron. Isa, ¿estás bien?, preguntó Clara, su compañera de trabajo. Isabella pestañeó, obligándose a regresar al presente. Sí, solo. Es que dejó una propina muy grande. Clara Silbo. Bueno, qué suerte. Ojalá todos fueran así. Pero Isabella apenas escuchó. Miró la puerta por donde Alejandro había salido. Lo imaginó caminando entre la multitud, sin saber que había encendido una luz en un rincón que hacía mucho estaba a oscuras. Alejandro, mientras tanto, caminaba sin prisa hacia su coche. Había hecho aquello por impulso. No solía hacerlo. No solía sentir. Pero algo en los ojos de Isabella lo había desarmado. Subió al auto. No lo encendió. Apoyó la frente en el volante. Ridículo, murmuró. Solo fue una frase. Pero no era solo eso. Era la confesión de su propia guerra interna. Él también se sentía invisible. Solo que estaba rodeado de lujos en vez de cuentas por pagar. Y por primera vez en mucho tiempo, se preguntó quién era esa mujer a la que había escrito sin saber nada de ella. Isabella guardó el billete en el bolsillo de su delantal. No era la propina lo que importaba. Era esa pequeña validación de existencia. Ese recordatorio de que no era una sombra más sirviendo café. Cuando terminó su turno y salió, el cielo estaba teñido de naranja. Caminó despacio, con paso cansado pero corazón inquieto. Llegó a su edificio sencillo, subió las escaleras y se dejó caer en la cama sin cambiarse. Sacó el billete. Lo miró como quien mira una llave. ¿Quién eres?, susurró. Y, sin poder evitarlo, sonrió. Por primera vez en semanas. Al día siguiente, Alejandro volvió a la cafetería. No sabía muy bien por qué. Quizás quería ver si ella había leído el mensaje. Quizás quería saber si había sonreído. Quizás quería comprobar que aún existía un puente entre dos soledades. Isabella lo vio entrar. El corazón le dio un vuelco. Se acercó a su mesa, intentando parecer natural. «Buenos días». «Buenos días», respondió él, con una amabilidad suave, casi tímida. «Lo mismo de ayer, si sigues recomendándolo». Ella sonrió un poco. Siempre. Hubo un silencio. No incómodo, sino lleno de palabras que ninguno sabía cómo decir. Isabella respiró hondo. Encontré el billete. Alejandro la miró, sorprendido por la delicadeza de su voz, por el cuidado con el que ella nombraba algo tan insignificante, y a la vez tan grande. Sí, respondió. Lo siento, fue impulsivo. No, dijo ella, negando suavemente con la cabeza. Fue necesario. Sus ojos se encontraron. Y por un segundo, ya no fueron cliente y mesera, ni millonario y trabajadora. Fueron solo dos seres humanos intentando no hundirse. Alejandro habló primero. Yo. No creo que nadie merezca sentirse invisible. Ella traigo saliva. Anoche. Pregunté eso. Su voz se quebró un poco. Si alguien me veía. Él la miró como si el mundo se hubiese encogido. Y yo contesté sin saberlo. Sí. El capuchino llegó. Pero ninguno tenía prisa. Isabella dudó, luego se sentó, aunque sabía que no debía. Solo por un segundo. Gracias, susurró. Gracias a ti por existir, respondió él, casi sin pensarlo. Ella rió suavemente, sorprendida. Eso suena poético. O desesperado, dijo él, con honestidad. Hubo un silencio lleno de significados. Entonces la jefa tosió a lo lejos, y Isabella se levantó de inmediato, apenada. Debo trabajar. Claro. Pero ya nada era igual. Porque un hilo invisible había empezado a unirlos. Alejandro volvió a su oficina, pero trabajó poco. Firmó documentos sin leerlos realmente. Escuchó a su equipo sin escucharlos. Solo ve a los ojos de Isabella. Esa mezcla de dignidad y cansancio. Esa fuerza callada. Y, por primera vez en años,
Quiso conocer a alguien no por interés, sino por necesidad emocional. Esa noche, Isabella sacó el billete otra vez. Lo pegó en la pared, junto a su espejo. Como quien pone un recordatorio de valor propio. Y algo dentro de ella, algo que llevaba tiempo dormido, se despertó. No amor. No todavía. Pero sí, esperanza. Y cuando la esperanza llega, nunca llega sola. Llega con preguntas. Llega con miedo. Llega con el temblor de un corazón que vuelve a latir. En otro punto de la ciudad, Alejandro miraba la ciudad desde su ventana. Recordó la frase que había escrito. Nadie debería sentirse invisible. Y por primera vez, se incluyó en esa frase. Tal vez, tampoco él lo merecía. Tal vez, tampoco debería vivir así. Tal vez, Isabella no era solo una mesera. Tal vez, ella era el espejo que necesitaba. Y el destino, silenciosamente, sonrió. Porque ya había hecho su jugada. Y apenas estaba comenzando. El problema de sentir, es que después ya no puedes desentir. Y tanto Alejandro como Isabella lo estaban descubriendo. Los días siguientes, Alejandro volvió a la cafetería. No todos, pero lo suficientes como para que dejara de ser coincidencia. A veces conversaban un poco. A veces solo se miraban y sonreían, como si el silencio fuera su idioma favorito. Pero cuanto más lo hacía, más se encendía una alarma dentro de él. No te acerques demasiado. No te involucres. No mereces esto. No sabes amar sin destruir algo. Su vida estaba hecha de muros. Y uno no aprende a vivir sin ellos de la noche a la mañana. Una tarde, Isabella estaba limpiando una mesa cuando escuchó murmullos. Ese es el millonario del que hablan, dijo una clienta. El dueño de media ciudad. Debe creer que todos le pertenecen, respondió otra. Hasta la mesera. Ryra. Isabella fingió no escuchar. Pero la vergüenza es rápida. Entra primero al pecho, luego al rostro, y después se queda. Cuando Alejandro entró, ella sonrió, pero fue una sonrisa forzada. Hola, dijo él, suavemente. Buenas tardes, respondió ella, profesional, distante. Él lo notó. Isabella volvió a tratarlo como un cliente más. Y eso dolió. Más de lo que debería. Cuando terminó su turno, Clara la alcanzó. I say, ¿te pasa algo? Isabella suspiró. No puedo, susurró. No debo acercarme a alguien así. Yo, soy nadie. No digas eso. Es la verdad. Él es él. Y yo, solo soy yo. Pero no era solo diferencia social. Era miedo. Miedo a sentir otra vez algo que no estaba segura de poder sostener. Miedo a enamorarse de alguien que jamás podría pertenecer a su mundo. Y, muy en el fondo, miedo a no ser suficiente. Alejandro también tomó distancia. Una tarde no fue. Luego otra. Luego otra. Porque se descubrió esperando verla. Y eso lo aterraba. No puedes hacerlo, se dijo frente al espejo. No puedes arrastrarla a tu caos. No puedes convertirla en otra herida. Pero cuando uno huye, el corazón grita en silencio. Y el suyo gritaba con fuerza. Una semana después, decidió volver. No soportaba más. Pero al entrar, vio algo que no esperaba. Un hombre estaba sentado en una mesa, sosteniendo la mano de Isabella. Ella sonreía, más por educación que por amor, pero eso Alejandro no podía saberlo. Su pecho se cerró. Claro. Tiene a alguien. Es normal. Es hermosa. Es buena. Nunca fue para ti. Quiso irse. Pero sus pies no se movieron. El hombre, Julián, hablaba en voz baja. Isabella, ya te dije que esto es lo mejor para nosotros. Yo solo necesito un poco más de tiempo. Ella asintió, cansada. Solo quiero sentir que también estoy en tus planes. Lo estás, respondió él, sin mirarla a los ojos. Alejandro salió sin decir nada. Y esa noche, algo en su interior se fracturó. No porque la perdiera, sino porque entendió que la quería, y ya era demasiado tarde. Al día siguiente, Isabella lo vio entrar. Su corazón reaccionó primero, pero su orgullo lo alcanzó. Hola, dijo ella. Hola, respondió él, con una serenidad forzada. Hubo una pausa. Luego él sonrió amablemente. Espero que,
Él te haga feliz. Ella parpadeó. ¿Quién? Tu prometido. Isabella quedó muda unos segundos. Julian no oías. Callo. Luego suspiró. No importa. Él asintió. Un muro invisible se levantó entre los dos. Y, de repente, lo que antes fluía ahora pesaba. Durante varios días, la cafetería se convirtió en un escenario de resistencias silenciosas. Alejandro iba, pero no se quedaba mucho. Isabella lo atendía, pero no se permitía sentir. Y ambos fingían que nada pasaba. Pero todo pasaba. Una noche, Alejandro subió a la terraza de su edificio. El viento golpeaba su rostro. La ciudad brillaba como una constelación caída. Se sintió pequeño. ¿Por qué ahora? Susurró. Porque ella. Porque así es el amor inesperado. Llega cuando uno ya no sabe cómo recibirlo. Y mientras él luchaba contra sus propios fantasmas, Isabella luchaba contra los suyos. Llegó a su departamento, se sentó en la cama, miró el billete pegado en la pared. Nadie debería sentirse invisible. Pero ella se sentía invisible, para el hombre que debía amarla, y para el hombre que quería amar, pero no podía acercarse. ¿Y yo? Susurró. ¿Cuándo voy a importarle a alguien sin miedo? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y sin quererlo, pensó en Alejandro. En su mirada rota. En su voz calmada. En la forma en que parecía entender cosas que nadie más entendía. Eso la asustó. Porque el amor verdadero no grita. Susurra. Y ese susurro ya vivía dentro de ella. Las resistencias existen por una razón. Para probar qué tanto duele quedarse. Y qué tanto duele irse. Ni Alejandro ni Isabella estaban listos para elegir. No todavía. Pero el destino ya había decidido que tendrían que hacerlo. Muy pronto. Porque las historias que nacen en silencio siempre terminan haciendo mucho ruido. La vida tiene una forma curiosa de juntar a quienes quieren mantenerse lejos. Y a veces lo hace, sin pedir permiso. La tormenta llegó sin anunciarse. El cielo, gris durante la tarde, se desplomó al anochecer. El viento golpeaba los árboles, la lluvia caía en ráfagas densas y el sonido de los truenos parecía romper el aire en pedazos. La cafetería cerró más temprano. Algunos clientes salieron corriendo bajo paraguas improvisados. Otros esperaron a que la lluvia bajara. Isabella miró por la ventana. Su barrio quedaba a 20 minutos caminando. Y el transporte ya no pasaría. Hoy sí se complicó todo, murmuró. La jefa se acercó. ¿Tienes cómo volver? Isabella negó. No. Pero no se preocupe. Esperaré un poco. La jefa asintió, aunque no muy convencida. En ese mismo momento, Alejandro conducía de regreso del trabajo. Vio la tormenta caer sobre la ciudad como una cortina furiosa. Sus manos apretaron el volante. Cuando pasó frente a la cafetería, algo, quizás intuición, quizás esperanza, lo obligó a mirar. La vio. De pie mirando la lluvia. Sola. Y algo dentro de él decidió antes que su razón pudiera decir lo contrario. Frenó. Dio la vuelta. Estacionó. Entró empapado por unas gotas que el viento había empujado. Buenas noches. Saludó. Isabella lo miró, sorprendida. Alejandro, ¿qué haces aquí? Él sonrió apenas. Probablemente lo mismo que tú. Intentar llegar a casa sin naufragar. Ella bajó la mirada, escondiendo una sonrisa tímida. No puedo irme todavía. Lo sé. Hubo un silencio breve, lleno de todo lo no dicho. Entonces él respiró hondo. Déjame llevarte. Ella abrió la boca para negarse, pero no lo hizo. Porque la lluvia era intensa. Porque la noche era larga. Porque, en el fondo, quería estar cerca de él. ¿Seguro? Preguntó. Más seguro que dejarte caminar sola bajo esto. Su tono no fue autoritario. Fue cuidadoso. Protector. Y eso fue lo que la convenció. Subieron al coche. El interior olía a cuero y a una fragancia suave. El ruido de la lluvia golpeando el techo creaba una melodía constante. Condujeron en silencio los primeros minutos. Alejandro fue el primero en hablar. Perdón, si te hice sentir incómoda estos días. Ella miró por la ventana, viendo cómo el agua dibujaba ríos en el vidrio. No fue solo eso, dijo. Es que, yo no sé estar cerca de alguien como tú. ¿Alguien como yo? Con dinero.
Poder. Otro mundo. Él tragó saliva. Isabella, yo no soy mi dinero. Ella sonrió con tristeza. Pero el mundo sí cree que lo eres. Él no tuvo respuesta. Porque era verdad. Un rayo iluminó la carretera. El auto se sacudió un poco por el viento. La tormenta se volvía peligrosa. Alejandro frunció el ceño. No me gusta esto. Será mejor que paremos un momento. Vieron un pequeño refugio de estacionamiento techado cerca de un parque. Alejandro detuvo el coche allí. La lluvia caía con más furia ahora, como si el cielo hubiese decidido vaciarlo todo. Isabella se abrazó a sí misma. No recuerdo una tormenta así. Yo tampoco. Quedaron atrapados. Cerca. Sin excusas para alejarse. El silencio se volvió denso. No incómodo. Sino vulnerable. Alejandro, susurró ella. ¿Por qué viniste hoy? Él respiró profundo. Porque, estoy harto de huir. Ella lo miró. ¿Huir de qué? De sentir. Sus palabras salieron sinceras, crudas. Toda mi vida he construido muros. Y cuando te conocí, el primero se agrietó. Ella cerró los ojos unos segundos. Eso da miedo. Mucho. A mí también me asusta, confesó ella. Porque tú, no eres una persona cualquiera que entra y sale de una vida. Eres alguien que puede cambiarla. Y no quieres que te la cambien. No quiero perderme en alguien que no estoy segura de poder alcanzar. Él sostuvo su mirada. No quiero que me alcances. Quiero caminar a tu lado. Ella tragó saliva. ¿Y si no funciona? Entonces, al menos sabremos que lo intentamos sin escondernos. La lluvia seguía cayendo. Pero dentro del auto, algo se calmó. Un trueno sacudió el cielo. La luz del parque titiló y luego se apagó. Quedaron a oscuras, iluminados solo por la tenue luz del tablero. Parece que se fue la electricidad, dijo ella. Estamos bien aquí, respondió él, sereno. Y lo estaban. Porque a veces, la oscuridad no asusta cuando alguien la comparte. Isabella comenzó a hablar. Julián, no es mi prometido. Es alguien que no sabe soltarme. Y yo, no sé decirle adiós. ¿Lo amas? Ella pensó. Su silencio fue respuesta. No. Lo dijo con más alivio que tristeza. Creo que solo amaba la idea de no estar sola. Alejandro asintió, comprendiéndolo demasiado bien. Yo también me aferro a cosas que ya no me sostienen. Se miraron. Dos almas cansadas de sostenerse por sí mismas. La tormenta comenzó a disminuir, pero ninguno tuvo prisa por irse. Porque a veces el mundo se detiene justo cuando necesitas tiempo. Isabella, dijo Alejandro, en voz baja. No quiero apresurarte. No quiero salvarte. No quiero ser un rescate. Entonces, ¿qué quieres ser? Él sonrió, triste y sincero. Quiero ser alguien que te ve. Nada más. Nada menos. Ella sintió un nudo en la garganta. Hace mucho que nadie dice eso. Hace mucho que yo no siento esto. Un latido. Otro. La cercanía ya no era forzada. Era elegida. Cuando la lluvia redujo a un murmullo, él la llevó a casa. El auto se detuvo frente a su edificio. Ella no abrió la puerta de inmediato. Gracias, dijo. Por favor, no me agradezcas por querer estar aquí. Ella respiró hondo. No prometo nada. No prometo sentir. No prometo no hear. Yo tampoco, respondió él. Y se rieron suavemente. Porque era honesto. Porque era real. Antes de bajar, Isabella lo miró a los ojos. Quizás, no somos invisibles después de todo. Quizás no, respondió él. Ella salió. La puerta se cerró. Pero algo había quedado abierto. Algo que ya no se cerraría fácilmente. Esa noche, ambos durmieron con una calma extraña. No certeza. No final. Pero sí, un comienzo. Uno pequeño. Uno frágil. Pero auténtico. Y a veces, eso basta para cambiarlo todo. A veces la vida no grita. Solo te mira a los ojos. Y espera a que seas tú quien diga la verdad. Y eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir entre Isabella y Alejandro. La enfermedad de Clara fue desapareciendo poco a poco, aunque el susto quedó flotando, como polvo en la luz. Alejandro siguió ayudando en silencio, insistiendo en pagar los medicamentos, los análisis, sin esperar nada a cambio.
No necesito tu dinero, le dijo Clara una tarde, recostada en la cama pero con la voz firme. Lo sé, respondió él. Pero yo necesito sentir que estoy haciendo algo bien, aunque sea una vez. Ella lo miró con una ternura que solo las madres tienen. Alejandro no te castigues toda la vida. Él sonrió, pero no respondió, porque había culpas que no sabía nombrar. Isabella, por su parte, vivía en una contradicción constante. Cada vez que Alejandro llegaba al apartamento, la casa se llenaba de una calma extraña. No era emoción ruidosa. No era ilusión infantil. Era paz. Y a ella le aterraba, porque nunca había sentido paz al lado de nadie. Una noche, mientras él lavaba los platos sin que nadie se lo pidiera, Isabella lo observó desde la puerta de la cocina. Su padre jamás había lavado un plato. Julián jamás había preguntado cómo se sentía. Nadie jamás se había quedado, sin pedir nada. Y por primera vez en mucho tiempo, Isabella tuvo miedo de perder algo que ni siquiera había pedido. Pero la vida, caprichosa como siempre, decidió moverse. Una tarde, mientras salía del trabajo, Isabella vio a Julián apoyado en la pared, esperándola. Tenemos que hablar, dijo él. Ella suspiró. Fueron a un parque cercano. Los niños jugaban. El viento movía las hojas. Pero nada de eso parecía real. No he sido justo contigo, dijo Julián. Eso era cierto. He estado evitando comprometerme, porque no sabía qué quería. También era cierto. Pero quiero intentarlo contigo. Isabella sintió, nada. Y ese fue el problema. Lo miró largo rato. Antes, esas palabras la habrían hecho llorar de alegría. Ahora solo le pesaban. ¿Por qué ahora?, preguntó. Porque tengo miedo de perderte. Ella sonrió, con tristeza. Yo ya me perdí hace mucho tiempo, pensó, pero no lo dijo. Necesito tiempo, respondió simplemente. Y se fue. Esa noche, al llegar al apartamento, encontró a Alejandro sentado en el sofá, con Clara dormida en la habitación. Él levantó la mirada. ¿Todo bien? Ella asintió, pero sus ojos estaban brillantes. ¿Quieres hablar?, preguntó él con delicadeza. Ella dudó. Luego se sentó a su lado. A veces siento que estoy viviendo la vida que otros eligieron por mí, susurró. Como si yo solo existiera, para no incomodar. Él escuchó en silencio. Y cuando alguien al fin me mira, cuando al fin me siento vista, me da miedo. Mucho miedo. Su voz tembló. Porque no sé si voy a perderlo, o si voy a perderme a mí. Alejandro sintió algo apretarse en el pecho. No deberías sentirte así, dijo suavemente. Nadie debería vivir pidiendo permiso para existir. Ella lo miró. Y en ese instante, hubo verdad. For a simple desnuda. El silencio se volvió denso. No incómodo. Sincero. Y fue entonces cuando Alejandro habló, sin planearlo. Yo tenía una hermana menor, dijo. Isabella no se movió. Lo dejó continuar. Cuando era adolescente, yo estaba siempre ocupado. Universidades, negocios, ambiciones, ella solo quería tiempo conmigo. Su voz se quebró apenas. Una noche discutimos. Le dije que no tenía tiempo para sus tonterías. Ella salió de casa, y tuvo un accidente. Cerró los ojos. Nunca volvió. El dolor en sus palabras no tenía años. Tenía segundos. Desde entonces decidí que era mejor no querer a nadie. Porque querer implica responsabilidad. Y yo fallé. Isabella sintió lágrimas arderle en los ojos. Alejandro, no fue tu culpa, susurró. Yo no estuve, dijo él, con una calma peligrosa. Y eso es suficiente para que lo sienta como si lo fuera. Entonces lo entendió todo. Su soledad. Su miedo. Su forma de dar, sin dejarse recibir. Era un hombre viviendo con una deuda que nadie le había cobrado, excepto él mismo. Los dos se quedaron en silencio largo rato. Y luego, sin darse cuenta, sucedió. Sus manos se encontraron. No como un impulso. No como una urgencia. Sino como quien vuelve a casa. No fue un beso. No fue una confesión. Fue algo más honesto. Aceptarse. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía, Isabella miró al techo y pensó. Si alguna vez has amado en silencio, sabes que ese silencio grita.
Y ella ya no podía fingir que no lo escuchaba. En la cafetería, los días siguientes se volvieron extrañamente luminosos. Todo seguía igual, y nada seguía igual. Pero había una pregunta que comenzaba a crecer. ¿Es posible amar sin miedo, cuando todo tu pasado está hecho de heridas? Y aquí es donde te pregunto a ti, que estás escuchando esta historia. Silueta de cabeza parlante, si alguna vez alguien te hizo sentir invisible, ¿qué le dirías hoy? Déjalo en los comentarios. Tu historia puede ayudar a alguien más a sanar. Porque a veces, decirlo en voz alta, es la primera forma de volver a mirarte con amor. Pero el destino aún no había terminado con ellos. Porque el amor no solo on. También prueba. Y la prueba estaba a punto de llegar. Una que pondría frente a frente lo que querían, y lo que temían perder. El amor no siempre llega con flores. A veces llega con preguntas difíciles. Y ahora, las preguntas habían empezado. Una mañana, mientras Isabella servía café, el gerente la llamó a la oficina. Isa, tenemos que hablar. Ella sintió el estómago apretarse. Hay rumores, continuó él. Dicen que te estás involucrando con un cliente importante. Y, el dueño de la cafetería quiere evitar escándalos. Esta empresa cuida su imagen. Ella frunció el ceño. Solo es un cliente. Un amigo. El gerente suspiró. No importa. La gente habla. Y cuando la gente habla, los jefes se inquietan. Esa frase dolió más de lo que pensó. Porque, una vez más, su vida estaba siendo decidida por otros. Salió de la oficina con un peso en el pecho. Y por primera vez, el café que siempre olía a hogar, olió a despedida. Esa noche, Alejandro llegó al edificio con bolsas de compras. Isabella lo esperó en la puerta. Tenemos que hablar, dijo ella. Él supo que no venía algo bueno. Se sentaron en el sofá. Hoy, me dijeron que hay rumores, empezó ella. Que si sigo viéndote, puedo perder mi trabajo. Él cerró los ojos un segundo. Lo siento, susurró. No es tu culpa, respondió. Pero, tengo miedo. Su voz se quebró. Este trabajo paga las medicinas de mi madre. La renta. La comida. No puedo arriesgarlo. El silencio cayó como una pared. Entonces, dijo él, tragando duro. ¿Quieres que me aleje? A Isabella se le rompió algo por dentro. Porque la respuesta lógica era sí. Pero su corazón gritaba no. No quiero que te vayas, dijo con lágrimas contenidas. Pero tampoco quiero perder todo lo demás. Alejandro asintió. Y en ese gesto, había resignación. Entiendo. Pero entender, no siempre sana. Durante los días siguientes, Alejandro evitó la cafetería. No porque quisiera, sino porque, por primera vez en su vida, decidió sacrificarse. Así empezó a vivir en dos mundos. Uno donde respiraba, y otro donde dolía. Mientras tanto, Julián apareció de nuevo. No con flores. Con una propuesta. Isabella, hablo con un amigo. Puedo ayudarte a conseguir un trabajo mejor. Horarios estables. Seguro médico. Todo legal. El lo desconfiada. ¿Por qué? Él bajó la mirada. Porque no quiero perderte. Una versión de ella habría corrido a abrazarlo. Pero esa versión, ya no existía. No quiero que hagas cosas por obligación, dijo ella. Quiero que quieras estar conmigo. No solo que tengas miedo de quedarte solo. Él no supo qué responder. Porque, por primera vez, alguien le pedía verdad, no promesas. Una noche, mientras Clara dormía, Isabella abrió la ventana. El aire frío entró con calma. Pensó en Alejandro. Pensó en el hombre que lavaba platos sin que nadie se lo pidiera. En el hombre que cargaba culpas que nadie veía. En el hombre que la miraba, sin intentar cambiarla. Y entonces, lo supo. No era amor de fantasía. Era amor real. Con miedo. Con dudas. Con cicatrices. Pero amor. Al día siguiente, decidió ir a verlo. Subió al último piso de aquel edificio alto que parecía tocar el cielo. Él abrió la puerta. Durante unos segundos, ninguno habló. Hasta que ella respiró hondo. No quiero vivir con miedo, dijo. En hypoderma me. Pero tampoco quiero perderte a ti. Alejandro la miró, como si temiera creer lo que escuchaba.
Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó. Ella sonrió con tristeza. Elegir. Cada día. Aunque duela. Él inclinó la cabeza. Pero si te afecta en el trabajo. Buscaré otra forma, respondió con firmeza. No quiero que mi vida esté hecha de lo que otros deciden. Quiero aprender a decidir yo. Y por primera vez, su voz no tembló. Alejandro sintió algo nuevo. Esperanza. Pero también miedo. ¿Y si te lastimo? Susurró. Ella dio un paso hacia él. Entonces, lo sanaremos juntos. Porque el amor no es promesa de perfección. Es promesa de presencia. Y eso, ya lo estaban aprendiendo. Sin embargo, el mundo real no se detiene cuando dos personas deciden amarse. Y el golpe llegó, como siempre, sin avisar. Un periódico local publicó una nota. Millonario misterioso visto frecuentemente en barrio humilde. Rumores de romance con camarera. Fotos borrosas. Comentarios. Opiniones sin rostro. La cafetería explotó en murmullos. El gerente llamó a Isabella a la oficina otra vez. Su voz esta vez fue fría. No podemos mantener. Lo siento. Y así, en cuestión de segundos, perdió su trabajo. No por un error. No por llegar tarde. No por faltar. Por amar. Esa tarde, Isabella caminó a casa en silencio. No lloró. Todavía no. Cuando abrió la puerta, Alejandro estaba ahí, con una bolsa de mercado en la mano. La miró. Y supo. Te despidieron, dijo en voz baja. Ella asintió. El silencio pesó. Lo siento, susurró él. Esto, es por mi culpa. Ella negó con la cabeza. No. Esto es por un mundo que le tiene miedo a que la gente simple y la gente importante se miren de frente. Entonces sí, las lágrimas llegaron. Pero no eran de derrota. Eran de cansancio. De injusticia. De todo lo que había callado. Alejandro la abrazó. Y en ese abrazo, había promesa. No de riqueza. No de cuentos de hadas. Promesa de no huir. Nunca más. A veces, la tormenta no llega para destruirte. Llega para mostrarte quién se queda contigo bajo la lluvia. Y ellos, se estaban quedando. Aunque les costara. Aunque doliera. Aunque el mundo señalara. Porque el amor, cuando es verdadero, no pide permiso para existir. Y justo cuando Alejandro e Isabella empezaban a respirar el aire de su propio amor, llegó la tormenta que nadie vio venir. Un correo electrónico inesperado apareció en la bandeja de Alejandro esa mañana. Era de su asistente personal. Se filtraron imágenes tuyas con Isabella. La empresa está preocupada por la cobertura mediática. Prepárate para repercusiones legales. Alejandro cerró los ojos. Sintió un frío recorrer su espalda. No importaba cuánto quisiera protegerla, el mundo seguía siendo cruel. Y ahora su amor estaba en la mira de todos. Mientras tanto, Isabella recibió mensajes de antiguos compañeros y amigos. Es verdad lo del millonario. Ten cuidado, te van a usar. ¿Estás segura de esto? Cada palabra era una flecha que atravesaba su pecho. Intentó llamarlo, pero él no respondió. Y por primera vez, sintió que había perdido el control. Alejandro, ¿qué hago? Susurró a la soledad de su departamento. El día avanzó. Alejandro finalmente apareció en la cafetería que ya no era su refugio, sino un campo de guerra silenciosa. Su mirada buscó a Isabella, pero ella evitó el contacto visual. Isabella, comenzó él. No podemos seguir así. Ella lo interrumpió, con lágrimas contenidas. ¿Qué quieres decir? Si seguimos, todo esto nos destruirá, a ti, a mí, a lo que tenemos, dijo él, con voz quebrada. No quiero que te lastimen. No quiero que te quiten más. Pero tú, me diste todo esto, gritó ella, dejando que la rabia y la frustración salieran. Mi haces sentir vista. Mi haces sentir viva. Y ahora me dejas sola otra vez. Él tragó saliva, sintiendo como su corazón se rompía en 1000 pedazos. No es dejarte sola, susurró. Es intentar protegerte. ¿Protegerme? Repitió ella, incrédula. Alejarte es. ¿Protección? Y entonces, el silencio se llenó de todo lo que no se atrevieron a decir antes. Sus manos temblaron.
Sus ojos brillaban. Cada segundo que pasaba lo separaba más. Tal vez esto no era para nosotros, dijo Alejandro finalmente, con un hilo de voz. Tal vez, solo fuimos un milagro que no puede durar. Isabella cayó sentada en una silla, sintiendo que el mundo entero la abandonaba. ¿Así de fácil me vas a olvidar? No quiero olvidarte, dijo él. Pero si seguimos, solo nos haremos daño. Alejandro se fue, dejando un vacío que no podía llenarse con palabras ni recuerdos. Isabella, sola, lloró durante horas. Lloró por lo que sentía, por lo que había perdido, por lo que aún no podía alcanzar. ¿Es esto lo que significa amar? Murmuró entre lágrimas. Que alguien te toque el corazón y luego se aleje por miedo. Y en el silencio de la noche, comprendió algo cruel pero cierto. El amor verdadero a veces duele más cuando no se puede proteger a quien amas. Al día siguiente, Alejandro caminaba por su oficina. Documentos, reuniones, llamadas, nada importaba. Cada imagen, cada noticia, cada rumor que había salido sobre ellos lo golpeaba como martillos invisibles. Pensó en Isabella. Pensó en su sonrisa. En cómo su corazón había vuelto a latir. Y por primera vez en años, sintió miedo de perder algo real. Algo que no podía comprar, no podía controlar. Pero el mundo no perdona debilidades. Y su amor estaba siendo juzgado antes de existir. Mientras tanto, Isabella enfrentaba comentarios en la calle, miradas curiosas en la cafetería, y la presión de amigos y familiares que no entendían que su felicidad era diferente a lo esperado. Cada te lo dije y ten cuidado era un golpe que la hacía dudar de sí misma. ¿Estoy loca por querer esto? Se preguntó. ¿Vale la pena luchar por alguien que ni siquiera puede estar aquí conmigo? Pero una voz interna le respondió. Si esto se siente así de fuerte, entonces vale la pena. Esa noche, Alejandro se quedó frente a la ventana de su oficina. La ciudad brillaba, indiferente a su tormento. ¿Cómo se supone que uno protege lo que ama? Susurró. Si todo lo que hago termina empujándola lejos, entonces tal vez es mejor perderla antes que lastimarla más. Y mientras el viento frío golpeaba los cristales, comprendió la verdad más dolorosa. Amar no es suficiente si el mundo no lo permite. La noche estaba silenciosa. La ciudad dormía, pero sus corazones no. Isabella se sentó en la cama, mirando el billete que había guardado semanas atrás. Nadie debería sentirse invisible. Ahora entendía el peso de esas palabras. No era solo un mensaje de amabilidad. Era un recordatorio de lo que podía ser su vida si se atrevían a elegir el amor, de verdad. Mientras tanto, Alejandro caminaba solo por el parque. El frío le quemaba las manos. La soledad le quemaba el pecho. Cada paso era un recuerdo de Isabella, su sonrisa, su voz, su fuerza. Y cada recuerdo era un nudo que le impedía avanzar. No puedo perderla, murmuró. No después de todo. No después de sentir lo que siento. Pero la pregunta persistía. ¿Podría ella arriesgarse conmigo? ¿Podría él arriesgarse con ella, a pesar de todo? Esa noche, Isabella tomó su decisión. Salió del departamento. Subió al coche que Alejandro había dejado afuera. No tenía rumbo, solo certeza. Debía hablar. Cuando llegó, él ya estaba allí, mirando el cielo estrellado desde la terraza del edificio. Se volvió al escucharla. Alejandro, dijo, con voz firme pero temblorosa. No puedo vivir con miedo. No quiero huir. No de ti. Él la miró, el corazón latiendo como si fuera a estallar. ¿Entonces qué haces aquí? Preguntó, con un hilo de esperanza en la voz. Vengo a elegirte, dijo ella. Aunque el mundo diga lo contrario. Aunque duela. Aunque tengamos miedo. Te elijo a ti. Alejandro sintió que sus propios muros se derrumbaban. Caminó hacia ella lentamente. La miró a los ojos. Cada lágrima, cada temblor, cada palabra que habían callado se condensó en ese momento. Yo también te elijo, susurró. Y no permitiré que nada ni nadie nos separe. Sus manos se encontraron. El contacto fue eléctrico, pero también calmante. Era una promesa silenciosa. Estarían juntos, sin reservas, sin excusas. ¿Juntos? Preguntó Isabella, buscando confirmación. Juntos, repitió él.
A partir de ahora, cada miedo, cada obstáculo, lo enfrentaremos juntos. El viento soplaba fuerte, pero ya no les importaba. La ciudad podía juzgarlos. Los rumores podían seguir. La presión podía aumentar. Nada de eso importaba. Porque habían tomado la decisión más valiente de sus vidas. Amar sin condiciones, amar sin miedo, amar de verdad. No quiero promesas vacías, dijo Isabella, apoyando su frente contra la de él. Solo quiero que estés aquí. Estoy aquí, respondió Alejandro. Y siempre estaré. Se abrazaron, y por primera vez desde que se conocieron, todo se sintió completo. No perfecto, no fácil, pero verdadero. La mañana siguiente, ambos enfrentaron el mundo. Alejandro fue a hablar con su asistente y aclaró los rumores. Isabella decidió renunciar formalmente a la cafetería, no por miedo, sino por libertad, libertad de elegir, libertad de amar. Juntos podemos construir algo mejor, dijo Alejandro. Para ti, para mí, para nosotros. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. Sí, juntos. Y así, la elección había sido hecha. No por fuerza. No por obligación. Sino por amor. Antes de que termine la noche, Isabella publicó un pequeño mensaje en sus redes. A veces amar significa elegir incluso cuando todo parece estar en contra. Hoy elijo lo que hace latir mi corazón. Y en los comentarios, sus seguidores comenzaron a compartir historias de amor, valentía y esperanza. La historia de Isabella y Alejandro ya no era solo suya. Era un recordatorio de que amar siempre vale la pena. Silueta de cabeza parlante, ¿alguna vez tuviste que elegir entre miedo y amor? Déjanos tu historia en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a alguien más a arriesgarse por lo que siente. La ciudad despertaba lentamente. El sol acariciaba los edificios con una luz dorada, suave, como un recordatorio de que los días pueden empezar de nuevo, incluso después de la tormenta. Alejandro estaba en su oficina, pero no revisaba documentos. No pensaba en negocios. Pensaba en Isabella. Cada momento de los últimos días le había enseñado que el mundo podía intentar separarlos, pero el amor verdadero siempre encuentra la manera de permanecer. Isabella bajó por las escaleras del edificio, vestida con ropa sencilla pero con una seguridad que antes no tenía. Sus ojos brillaban con determinación, pero también con emoción. Alejandro, susurró al entrar al piso donde él la esperaba. Él sonrió, un gesto amplio, sincero, que derretía todas las dudas que aún quedaban. Hola, dijo ella, acercándose lentamente. Estoy lista. Él la miró fijamente, como si quisiera grabar cada detalle. La forma en que sus labios temblaban apenas, la luz en sus ojos, la fuerza silenciosa que la acompañaba. Entonces, sigamos adelante, dijo, tomando sus manos. Sin miedo, sin excusas. Decidieron enfrentar juntos los rumores y los obstáculos. Alejandro organizó una reunión con su asistente y aclaró la situación públicamente. Isabella, por su parte, empezó un pequeño proyecto propio, algo que siempre había soñado pero nunca se había atrevido a hacer. Y lo más importante, lo hacían juntos. Cada decisión, cada paso, cada logro, compartido. Un día, mientras caminaban por el parque donde se habían confesado sus miedos por primera vez, Alejandro se detuvo y miró a Isabella. ¿Recuerdas la primera vez que nos encontramos en la cafetería? Preguntó. Ella sonrió, recordando el billete, la propina y su mirada curiosa. Sí, ¿cómo olvidarlo? Su voz era un susurro cargado de emoción. Ese día cambió todo. Él tomó sus manos y las sostuvo con firmeza. Y hoy, quiero que sepas que no hay nada que no haría por verte sonreír. Por protegerut. Por amarte. Isabella apoyó su frente contra la de él. Y yo quiero que sepas que nunca había sentido algo así. Que el miedo se convierte en valentía cuando estamos juntos. Se quedaron así unos segundos, en silencio, respirando el mismo aire. Era un momento simple, cotidiano, pero lleno de todo lo que habían construido. Confianza, pasión, esperanza, perdón. Esa noche, Alejandro invitó a Isabella a cenar en un pequeño restaurante con vistas a la ciudad iluminada. Entre risas suaves y miradas cómplices,
Finalmente se permitió decir lo que antes solo se había insinuado. Isabella, no quiero un solo día sin ti. Ella lo miró, con lágrimas que brillaban bajo la luz cálida. Yo tampoco. Su voz temblaba, pero era firme. Siempre que me mires así, sentiré que, finalmente estamos en casa. Él sonrió y, sin dudarlo, la abrazó con fuerza. Y esta vez, no había miedo. No había distancia. No había obstáculos. Solo ellos. En los días siguientes, su amor se volvió público, no por la exposición de la prensa, sino por la fuerza de quienes realmente importaban, amigos, familia, personas que habían visto cómo se cuidaban y se elegían todos los días. El mundo seguía siendo imperfecto, pero ellos habían aprendido que no importaba lo que otros dijeran o pensaran, porque mientras estuvieran juntos, podían enfrentar cualquier tormenta. El final no era un cuento de hadas perfecto. No había castillos ni alfombras rojas, pero sí había algo más poderoso, la certeza de que el amor verdadero puede superar el miedo, la distancia, las dudas y los juicios. Y en un gesto que se convirtió en un símbolo de su historia, Alejandro volvió al café donde todo había comenzado. Compró un café, dejó un billete con una nota. A quien alguna vez se sintió invisible, nunca subestimes el poder de ser visto. Esa noche, Isabella lo leyó y sonrió, porque no solo se había sentido vista, se había sentido amada. Completamente. Silueta de cabeza parlante. Si alguna vez amaste en silencio o tuviste miedo de perder a alguien que te hacía sentir visto, cuéntanos tu historia en los comentarios. Tu valentía puede inspirar a alguien a elegir el amor verdadero. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.